Eh, a mis amigos, suscriptores y hermanos, les hago un cordial saludo. Bueno, esta noche vamos a estar nuevamente haciendo una video reacción. En este caso seguimos con el judío Baruch del canal Love Israel. Bueno, ahora vamos a estar reaccionando a uno de sus videos, bastante visto, que tiene que ver con el tema de la Trinidad. Entonces vamos a estar analizando los argumentos que él utiliza para apoyar esta creencia y vamos a ir refutando a medida que se vaya viendo el video. Claro, no lo vamos a analizar todo el video porque algunos de esos argumentos ya lo hemos refutado en los anteriores videos que él ha presentado. Así que vamos a analizarlo, vamos a ir al grano con los argumentos que él quiere apoyar esta doctrina que aún no hemos analizado aquí en el canal. Entonces, bueno, esta noche tenemos aquí al hermano William Dando, al hermano Frank y al hermano Daniel que se está incorporando hoy con nosotros. Entonces, bueno, hermano Frank, usted me dice. Bueno, esta es la tercera parte en refutación a Baruch, este judío, sectario, mentiroso, calumniador. Ya vimos ya en estos dos primeras partes, que la persona es ignorante completamente, no respalda su veracidad doctrinal a profundidad, todo es plain. O sea, él solamente habla por hablar, calumnia por calumniar, pero no hay evidencias contundentes que pueda refutar a la organización de los testigos de Jehová y a la doctrina de los testigos de Jehová. Por eso vamos a educar a este señor, vamos a desenmascararlo, porque es un difamador, y a estas personas difamadoras hay que hacerle juicio, juicio con la palabra de Dios. Este es un canal espartano, es un canal de juicio contra la herejía, la apostasía y contra los falsos maestros, los falsos apologistas, los falsos teólogos que están inundando de mentiras en las redes sociales. Y nosotros, los testigos de Jehová, estamos aquí como apologistas para hacer una defensa según 1 de Pedro 3:15 con la misma palabra de Dios. Refutar todas estas herejías, todas estas falsas enseñanzas de demonios. Eso es lo que quería. Si quiere, no sé, Daniel, a decir algunas palabras para pasar ya a comenzar a refutar el video. No, pues nada más agregar, como dijo mi hermano Frank, que al final recordar que estas personas son personas que no están completamente respaldadas por la Biblia, y así como ya mis hermanos han demostrado en las partes anteriores, vamos a demostrar y a seguir demostrando que esta persona no tiene ningún tipo de conocimiento real de lo que son las escrituras. Excelente. Entonces, bueno, vamos a comenzar a rodar el video a continuación. Compartí este versículo con alguien no hace mucho y me dijo, ahí está, tú estás interpretando algo. Supones algo que la Biblia no dice. Crees que en él está la plenitud de la divinidad, pero la Biblia no dice eso en ese texto. Bueno, tienes razón, no lo dice, pero la razón por la que lo digo es porque sé lo que dice el capítulo 2. Leamos ahora en el mismo libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 9. Lo que él me dijo, en cierto modo, era correcto. En ese verso no lo decía, pero yo le agregué eso porque sé lo que dice el capítulo 2 y él no lo sabía. Observen lo que dice el capítulo 2, porque en él habita toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Ahora, la palabra deidad aquí está compuesta por la palabra griega theos, Dios, pero también contiene otra palabra. Y a menudo traducimos esta palabra en relación a la divinidad de Dios, pero también podemos traducirla como la deidad, la plenitud de Dios. La deidad misma habita en él. Para ahí. Así que esto nos enseña algo muy significativo. Bueno, voy a hablar de último. Quisiera escuchar la opinión de D'Angelo, de William y de Daniel con respecto a Colosenses 2:9, que es un texto falso,
Es un texto muy utilizado en todas las denominaciones religiosas para enseñar que Cristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ahí es seiotes. La palabra griega es seiotes. Sí, bueno, yo normalmente refutaba esta aseveración con el texto de Romanos, también donde se habla de que la misma palabra seyote lo podemos ver en la creación, ¿verdad? Entonces, no hay por qué pensar de que la expresión seyote implica deidad, ¿verdad? Realmente se está hablando de una cualidad, bien hace la traducción del Nuevo Mundo en traducir ahí una cualidad divina que podemos percibir en Cristo Jesús. Y si analizamos el contexto de ese capítulo, el contexto inmediato, se refiere a la sabiduría. Toda la sabiduría de Dios está contenida en la persona de Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si compartir el texto en griego aquí, Fran. Sí, sí, sí. Después yo quiero compartir segunda de Pedro 1:4. Sí, eso es lo que iba a comentar yo. Es ese. Está bien, dale, ponlo, dale. Sí, no, que eso era lo que iba a comentar yo. ¿Qué vas a poner? Colosenses 2:9. Sí, Sí, ponlo. Interlinear de Dichendor. Ahí está. Me marcó la palabra clave. Sí, Dángelo, ve explicándolo. No tienes que dirigirme a mí. Ok. Esta es la palabra, ¿no? De idiotes. Sí, bueno, así como lo traduce la interlineal, ¿no? O como lo emplean las otras traducciones. El hermano William ya entró. Voy a comentar algo. Sí, no, ahí en Colosenses 2:9, si lees el versículo 10, refuta también esa parte que dice las personas que por tener la deidad es igual que el Padre, porque dice el versículo que le sigue, el versículo 10, dice, de modo que ustedes están también poseídos de esa plenitud por medio de él. O sea que también las personas que van a ser coherederos con Cristo, dice que están llenos también de esa misma plenitud, de ese mismo teiotes, están llenos. Entonces quiere decir que si Cristo es el todopoderoso, entonces estas personas había que también, según la teología de estas personas trinitarias, también tenían que ponerlo como todopoderoso a los demás. No, jaque mate. Fulminante el contexto del versículo de. Y no solamente eso, si vas a Efesios 3:19, dice lo mismo. En Efesios 3:19, mira lo que dice, hablando de la plenitud, del plenoma. Sí. Pleroma. Y en Juan 1:16 también. Mira lo que dice el versículo 19, Efesios 3:19. Ponlo ahí, D'Angelo. Efesios 3:19, por favor. Bueno, mientras él lo va poniendo, voy hablando para que no haya espacio en el medio. Dice, a fin de que entendamos y somos capaces de comprender todos los santos, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Eso es plenitud. Cuando te habla de anchura, largo, profundidad, fondo, eso es plenitud. Por todas partes donde lo mida, para lo largo, por el ancho, la altura, la profundidad, eso es plenitud. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento, para que ustedes también estén llenos de toda la plenitud que Dios da. Para que ustedes también estén llenos de toda la plenitud que Dios da. Está hablando de los ungidos. Un detalle, William, antes que continúe. Fíjate que dice toda la plenitud, panta. Sí. El mismo término panta que aparece en Colosenses 2:9 se le aplica a los ungidos, en eso incluye los apóstoles, en Efesios 3:19. Dice, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces los apóstoles eran dioses igual que Cristo, forman parte de la divinidad de Cristo y del Padre, son parte de una Trinidad. Así que, hermanos testigos de Jehová, todo testigo de Jehová que está mirando este video, es necesario
es necesario que copien este texto de Efesios 3:19 con el contexto del versículo 10 de Colosenses 2, porque en Colosenses 2:9 dice que corporalmente habita la plenitud, seyotes, de Cristo, pero en el versículo 10 dice que también todos tendrían la plenitud de Dios, tanto Jesús en el 9 y tanto los ungidos en el 10. Y Efesios 3:19 está corroborando lo que está escribiendo Pablo en Colosenses 2:9 y 10. Así que Efesios 3:19 refuta contundentemente Colosenses 2:9, donde dice que todos serán llenos de la plenitud de Dios en el caso de los ungidos. Sigue, William. No, el otro detalle que iba a citar ahí también es segunda de Pedro, capítulo 1:4, donde estos que son correderos con Cristo, estos ungidos, dice allí en el versículo 4, dice mediante estas segunda cosas. De Pedro 1:4, ponlo, D'Angelo. Segunda de Pedro 1:4. Dice, mediante estas cosas nos ha dado libremente las preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas promesas es la plenitud. Grandísimas promesas que por ustedes, para que ustedes lleguen a ser parte de la naturaleza divina. Naturaleza divina. ¿Cuál es el versículo? Parte de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Para que ustedes, fíjense, las grandes y preciosas promesas, las grandísimas promesas, esa es la plenitud. Estamos hablando de la plenitud. Y dice que ustedes van a ser parte de la naturaleza divina. Parte de la naturaleza divina, del teyote. O sea que estamos hablando de personas que van a correr con Cristo, que son correderos con Cristo y que tienen la misma plenitud. Acuérdate que son un cuerpo con Él. Cristo dijo estas palabras: la cabeza no puede ser nada sin los pies. Cuando habla del cuerpo, dentro del versículo 1 de Corintios 12:21, dice que la cabeza, que es Jesucristo, el cuerpo, no puede ser nada sin los pies. Y que cabeza y los miembros son uno. Dice que son uno en espíritu, igual que la mujer y el hombre. Igual que la mujer y el hombre en la carne son uno. También el cuerpo de Cristo, los 144,000 y Cristo son uno en espíritu. Por lo tanto, tienen la misma plenitud. D'Angelo, si quieres puedes explicar Seías. Ahí aparece el término Seías, fundamental. Ese término, ahí en 2 de Pedro 1:4. Increíble. Seía viene de Zeus. Se traduce como divinidad y divino. Entonces los ungidos serán dioses corporalmente, igual que Cristo en Colosenses 2:9. Jaque mate. ¿Se dan cuenta qué fácil es refutar la Trinidad? Mira cuántos textos hemos utilizado: Juan 1:16, Efesios 3:19, el contexto del versículo 10 de Colosenses 2 y ahora segunda de Pedro 1:4. No sé si Daniel quiere hablar o D'Angelo. Pasar palabra para ustedes dos. Sí, quería comentar que el hermano Francesco, si estás ahí en la sala de espera, pero no te puedo agregar por alguna razón. Tienes que salirte y volver a entrar, hermano. Adelante, hermano Daniel, si quieres comentar algo. Sí, nada más para agregar a lo que dijeron aquí el hermano William y el hermano Frank, referente a 2 de Pedro 1:4, donde dice que también los que son ungidos van a participar de la naturaleza divina. Y es que hay que recordar que ahí la palabra que aparece en Colosenses 2:9, que es teotes, cualquier diccionario que sea académico lo traduce como divinidad o naturaleza divina. Por ejemplo, también lo traducen como, por poner algún ejemplo, el diccionario Manual en griego-español lo traduce como divinidad o naturaleza divina, o el diccionario Concordancia Manual del Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento de Pedro Ortiz lo traduce también como divinidad. Entonces, aquí vemos como todo tiene un sentido, ¿no? En el texto de Colosenses 2:9 lo que está diciendo es que en Jesús habita la plenitud de la divinidad o de la naturaleza divina, misma naturaleza de la cual, aquí como explicaron el hermano Frank y William, también según 2 de Pedro 1:4, esa naturaleza también la van a tener los cristianos ungidos.
Por tanto, queda también demostrado que no tiene nada que ver el hecho de que Cristo tenga esa naturaleza con ser Dios, porque si no, de lo contrario, así como dijeron mis hermanos, los cristianos ungidos también tienen que ser Dios y tienen que ser parte de una Trinidad, y ya no sería una Trinidad, sino, no sé, una deidad de muchas personas, ¿verdad? Daniel, lo puedes poner en contexto, el versículo 3, también pone Seías también, y está más fuerte todavía el contexto. Segunda de Pedro 1:3. Es interesante esto. Estos son los programas que tenemos que hacer nosotros los testigos de Jehová. Esto, unirnos todos y acabar con esta escoria de la cristiandad babilónica la grande. El versículo 3 dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada. Fíjate, Pedro, el apóstol Pedro, mejor dicho, Pedro está diciendo que a él, incluyendo el cuerpo ungido de los apóstoles, nos ha sido dado su divino poder mediante el conocimiento que aquel nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a concentrarnos en el interlineal. El interlineal dice Hos, Capanta, Gemintes, Seía, Dunameos. Dice, con las todas cosas a nosotros del divino poder de él hacia la vida. O sea, Seías aparece en el versículo 3 y en el versículo 4, donde Dios le ha dado poseer esa divinidad de ser dioses en el cielo, junto con Cristo. Así que Cristo no es el único que habita corporalmente la divinidad, sino en los judíos también. Entonces, ¿cuántas trinidades hay en el cielo? ¿Será esto politeísmo? No, es que la palabra Zeus tiene el significado etimológico, semántico de poder. Alguien que tiene poder puede ser un dios, como lo hemos hablado en multitudes de videos. A los jueces, a los ángeles, a los seres humanos, a las deidades falsas. Eso es lo que quería yo. No quería que se me fuera el detalle del contexto del versículo 3. Paso palabra. Ok, buenas noches. Sí, buenas noches. Para concluir este punto, el hermano Francesco. Denme un tiempecito que quiero decir hartas cosas. Si bien es cierto, la naturaleza divina la comparten los ungidos también, hay que tener presente que en este contexto de Colosenses 2:9 se está ambientando el asunto en un tiempo donde se cuestiona que el Señor Jesucristo haya sido realmente un ser humano de carne. Porque aquellos gnósticos que cuestionaban esto decían que en la carne había siempre pecado y defecto. Entonces, tener un Salvador venido en la carne sería tener un Salvador defectuoso. Entonces decían los gnósticos, miren, cristianitos, a ustedes les hace falta un conocimiento especial que nosotros tenemos porque nos fue revelado por los ángeles. Entonces, es como si Pablo estuviera diciendo en Colosenses 2:9, no, en Jesús mora todo, toda la plenitud de la divinidad, o como dice anteriormente, todos los tesoros del conocimiento. No hace falta ninguna supuesta revelación angelical que tienen los gnósticos. Ustedes ya están completos, dice el 2:10. Y están completos porque en Cristo, 2:9, mora toda la plenitud de la divinidad, los tesoros del conocimiento. Entonces, que nadie los juzgue, como dice por ahí el 2:17, 2:18 en adelante, si ustedes no hacen esto y esto otro. Resulta que las personas de aquel tiempo decían tener una revelación especial de la ley, que había que hacer esto y esto otro para poder tener la salvación. Y Pablo dice, no, en Cristo está todo. Que nadie venga, como dice el 2:18, con eso de que los ángeles y aquí y allá. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Aquí termino la idea. En el tiempo de Pablo, la idea era demostrar que no se necesitaba nada más aparte de Cristo, no se necesitaba lo que ofrecían los gnósticos. En Cristo estaba todo lo necesario para estar completos, como dice el 2:10. Pero hoy día, olvidándose de ese contexto, viene la gente de la cristiandad a decirte que el 2:9 significa que Jesús es tanto hombre como Dios. Nada que ver. Pablo no está tratando en ningún momento una supuesta naturaleza doble de Jesucristo. Lo que Pablo está tratando es que en Cristo está todo lo necesario
para que el cristiano esté completo en sabiduría y salvación. Entonces han trastocado el sentido de la carta. Por eso también que en Colosenses 1:16 se dice que el primogénito de la creación es por medio de quien se hicieron los ángeles y todo eso, todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, ¿cómo puede venir un gnóstico a decir que en realidad necesitamos conocimiento de los ángeles si los ángeles son inferiores al Jesucristo porque por medio de él fueron hechos los demás? Entonces, la temática va por ese lado. Estamos completos en Cristo y no necesitamos revelaciones supuestamente angelicales. Pero hoy día la han trastocado diciendo que ese texto en realidad habla de que Jesús es tanto Dios como hombre. Nada que ver en el tema. Disculpen por alargarme. No, gracias, Francesco. Gracias a todos. Vamos a continuar con... Un momento, vamos a tratarles un último, Ángelo. Vamos a hacer lo más breve posible. Está bien, hermano William, iba a comentar algo. Sí, era algo muy breve. En cuanto hay personas que dicen que Cristo es el único que tiene el pleroma, ¿no? Y realmente el que le da el pleroma a Cristo, o sea, la plenitud, es el Padre. Ahora, el punto es que estas personas que dicen que los hijos de Dios, o sea, cuando alcanzan el pleroma, no es en la tierra, ni Cristo alcanza ese pleroma cuando está aquí en la tierra, sino es cuando es resucitado. Por eso que el pleroma, o sea, la plenitud, el teyote de estas otras personas es cuando resucitan, no es cuando están aquí en la tierra. Ese es el detalle que quería hablar. Cristo es el primero que toma el pleroma de Dios cuando resucita, y se le da esa plenitud cuando resucita. No está en la tierra, no es cuando es ungido aquí en la tierra. Igual que los 144,000 es cuando resucitan, como se cita ahí en la carta de segunda de Pedro 1:4. Escuchate, Beriano. Muy bien, gracias, William. Ahora continuamos con el video. Significativo. Que en él, en Yeshua, en Jesús de Nazaret, habita la plenitud de Dios. No hay otra forma de entender Colosenses, capítulo 2, verso 9. Y esto explica lo que Pablo quiso decir anteriormente en Colosenses, capítulo 1, verso 19. En el Mesías Yeshua habita la divinidad misma, la plenitud de la divinidad de Dios habita. Ahora, veamos otro pasaje de las Escrituras que trata sobre Dios y el Mesías, y cómo ellos dos son uno, o tres en uno, y uno en tres. Pasemos ahora al libro de Génesis. Hace un momento hice referencia a Génesis 1:1. Pero ahora quiero que veamos Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quiénes se refiere la palabra nuestra imagen o nuestra semejanza? ¿De quiénes está hablando Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Bueno, algunos dirían que está hablando del consejo, el consejo divino en el cielo, con Dios. Pero no, está hablando de la Trinidad. ¿Y cómo sabemos eso? Recuerden lo que dice el verso 26. Dios está hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero fíjense lo que dice el verso 27. Dios creó al hombre. Entonces, Dios creó al hombre, ¿cómo? Ahora viene un singular, a su imagen, a imagen de Dios, no a imagen de algún consejo celestial, sino que dice, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra Dios creó al hombre. Vemos entonces que el hombre no fue creado a imagen de un consejo celestial, sino a imagen de Dios mismo, y porque fuimos creados a imagen de Dios, a su semejanza, se supone que debemos ser como Él. Debemos reflejar su carácter, reflejar su santidad, su justicia, su bondad, su gracia. Ese es el llamado que tiene la humanidad. Dios nos creó para actuar de esa manera inicialmente. El hombre tristemente eligió el pecado y todo eso se arruinó. Pero gracias a Dios, el Mesías lo restauró. Mas aquí vemos lo que dice. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes alude esa primera persona del plural? A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para ahí. Es muy importante que notemos eso. Bueno, voy a comentar de último, así que vayan, recuerden, aunque sea 3 minutos de explicación. Sí, bueno, yo quería comentar que quien le dijo a él que hagamos implica tres,
Porque si este hombre fuera casado y su esposa le dijera para hacer un hijo, entonces le va a decir, hagamos un hijo. Entonces, ¿dónde está la tercera persona? ¿Verdad? Entonces, el hecho de que esté en plural no implica una trinidad, amigo, porque el plural comienza a partir de dos. Entonces, fíjense que él dice que Dios es dos en uno o tres en uno, ¿verdad? Como que hace una corrección después, ¿verdad? Como dando a entender que es lo mismo dos en uno que tres en uno. Me da un poco de risa porque sabe que hay un meme famoso, ¿no? Del aceite 3 en uno, entonces lo relacionan de alguna manera con la Trinidad, pero ¿cómo implica el hagamos el 3 en uno? Si todo el tiempo Dios siempre envía a alguien a hacer algo y la gloria la toma Él. Entonces, ¿por qué en el caso de la creación no pudiera ser que Él está enviando a alguien a hacer algo para luego tomar la gloria por ese algo? Entonces, cada vez que Dios manda a hacer algo, hay que incluir a la persona que hace o acciona la palabra de Dios dentro de Dios mismo. O sea, me parece algo intrincado, pues. Eso es lo que quería comentar. ¿Quién quiere comentar algo ahora? Puede activar su micrófono, porque no veo la cámara. Ajá, hermano William. Sí, el problema es que ahí en ese texto el que toma la iniciativa y el que dice hagamos es el Padre. Ahí el que toma la iniciativa y la voz cantante y que tiene la autoridad para decir lo que está diciendo es el Padre. Él decide crear y dice hagamos. Ahí no fue el Hijo ni que es el que está con él supuestamente, ¿no? Porque puede haber que haya ángeles, porque dice que a nuestra imagen y semejanza todos los seres celestiales son semejantes a Dios. Pero bueno, sabemos que es el Hijo, el que es el agente de la creación, el representante que está ahí a su lado, porque los otros textos lo dicen, y entonces el que toma la iniciativa es el Padre, es el que dice hagamos. El Padre es el que toma la iniciativa creadora, igual que tomó la iniciativa redentora cuando dijo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Es el Padre que lo envía, no es Cristo él mismo se envía aquí a la tierra. Y así es con la creación igual. Hermano Daniel, ¿ibas a comentar algo? Sí, solamente comentar que, como dice tú, D'Angelo, al final esta persona aluye el hagamos ya con una mente, o sea, ya con su idea preconcebida de la Trinidad. O sea, como él es trinitario, al leer hagamos dice, bueno, aquí está hablando el Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, pero no hay ningún texto, y de hecho él no da ningún texto donde se nos diga que el Padre dijo al Hijo y dijo al Espíritu Santo que hagamos. O sea, él lo dice, lo da por sentado, tomando en cuenta su teología preconcebida. Entonces, no se puede crear una doctrina o defender una doctrina con un texto que al leerlo en su contexto y también con otros textos de la Biblia, deja claro con quién está dando el Padre y cuántas personas son, que en este caso sería el Padre y el Hijo, ¿no? El Hijo como agente, como mencionó William. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de personas, esta clase de argumentos que ya vienen argumentando con una idea preconcebida. No sé si Patiño quería decir algo. Sí, más adelante. Esperemos a ver qué otro argumento tienen. Ajá, Francesco, ¿iba a decir algo? Paso, regalo el tiempo para tener tiempo después. Ok, Bueno, entonces, okay. Yo sí quiero que me pongas ahí en interlineal, D'Angelo, Marcos 5:9. Vamos a utilizar la misma filosofía. Escuchen bien, concéntrense, hermanos que están en el chat, porque estos videos es para ustedes, para que ningún apóstata, ningún detractor los confunda. Ellos utilizan Génesis 1:26 con el verbo hagamos, incluyendo Padre, Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas, ¿verdad? Están incluyendo 3 personas en el verbo hagamos. Ahora, Marcos, por favor, capítulo 5, verso 9. Con este texto se refuta Génesis 1:26. Jesucristo se encuentra con una persona que está endemoniada en el cementerio y Cristo dirige su atención no a la persona,
sino al demonio que está adentro. Sin embargo, dice la Escritura en Marcos 5:9, y le preguntó. La palabra preguntó está en singular, no en plural. Después, el texto sigue diciendo, ¿cómo te llamas? En singular. La pregunta está en singular. ¿Ok? Si Cristo estuviera hablando con varios demonios, entonces el texto dijera, y le respondió, ¿cómo se llaman? Le dijo, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo el demonio, Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, el demonio le dice que su nombre es Legión y que son muchos. ¿Con cuántos demonios habló Jesucristo? ¿Con uno o con varios? Con uno. Y ese uno dijo, somos muchos. Entonces, ¿hay una Trinidad ahí? Fíjense que el verbo que aparece ahí es esmen. Estamos siendo. ¿Puedes señalarlo ahí, D'Angelo? Esmen. No, ese es Leo. No, vuelve de nuevo a la inteligencia abajo. Esmen, el último término. Esmen. Viene del verbo eimi, presente del indicativo activo. ¿Verdad? Eimi está en singular, pero esmen está en plural. Volvamos de nuevo al interlineal. Regresa al interlineal, por favor. Entonces, podemos entender de que dentro de ese demonio hay una legión de demonios. Es lo mismo que sucede en Génesis 1:26. En Génesis 1:26 ellos dicen que hay 3 personas. Bueno, en ese demonio hay una legión. Muy fácil de refutar. No sé si alguien quiere decir para pasar al video, rodar el video nuevamente. Sí, yo quiero hacer un aporte ahí, Franklin. D'Angelo, colócame por favor Isaías 64:8. Bueno, miremos aquí, hay mucho trinitario que le encanta decir que Génesis 1:26 habla solamente de que ahí hubo 2 personas o 3 creando, ¿de acuerdo? Solo por haber usado ese plural majestático donde dice hagamos. Pues resulta que el 27 es el que aclara todo esto. El 27 dice, y Dios pasó a crear, y cuando dice Dios se refería al Padre. ¿Por qué digo que estoy tan seguro que se refería al Padre y no se refería a una Trinidad, la que pasó a hacer al hombre a su imagen y semejanza? Este texto nos corrobora. Leámoslo acá arriba en la parte de arriba, no en el hebreo, sino en la Reina Embustera, eso. Mira lo que dice ahí. Ahora pues, Jehová, mira que ellos utilizan el nombre, no era una Trinidad, era Jehová. Tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Tú eres el que nos formaste, o sea, que no fueron un conjunto de 3, sino un solo, y era el Padre. Mira que aquí usa la palabra Padre y usa la palabra Jehová, el nombre de Jehová. Dice, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea que no hay 2 creadores, ni co-creador, ni 2 creadores, hay un solo creador, y es ¿quién? Míralo, ahí está el nombre, Jehová nuestro Padre. Entonces, así como dijo Franklin, tiene toda la razón. Los hermanitos que nos están viendo aquí en el chat, vayan anotando, cogen una hojita, un cuadernito y anoten este texto. Miren, Isaías 64:8 los va a sacar del problema cuando ustedes quieran demostrar que el creador es uno.
No son varios, ni Jesús tampoco. Ahí está hablando de que el creador es la obra de tus manos. No dice la obra de las manos de ustedes, del Espíritu, del Hijo. No, dice la obra de las manos de quién. Aparte de decir el nombre, dice también el Padre. O sea que ahí está demasiado claro. Igual que en 1 Corintios 8:6. Listo, ahí para no alargarme y seguir oyendo el video. Más adelante veremos otro verso que habla de esta misma verdad. Pero por ahora, pasemos a otro pasaje del Antiguo Testamento. Ve conmigo al libro de Isaías y busquemos en Isaías capítulo 7. Una de las cosas que debemos hacer al interpretar la palabra de Dios es prestar atención a todo lo que está escrito en su palabra. Porque si ignoramos alguna parte de las escrituras, no obtendremos una comprensión completa. Ve conmigo al libro de Isaías capítulo 7 y leamos el verso 14. Isaías 7, versículo 14. Sobre el nacimiento virginal. Noten lo que dice. Por tanto, Adonai, es decir, el Señor, por tanto, el Señor les dará Ot. ¿Qué significa Ot? Ot es una señal milagrosa que solo Dios puede hacer. Al interpretar una palabra clave aquí, la palabra alma, algunos dirán que simplemente significa una joven mujer, pero eso no es cierto. Alma se refiere a una mujer justa y si no está casada, es una mujer virgen. De hecho, alma es una mujer cuya virginidad ha sido comprobada, atestiguada por un procedimiento. Y por esto es que tenemos un contexto milagroso aquí. No solo se trata de una betulá, que significa una mujer que se asume que es virgen, y que no hay razón para pensar que no lo sea. Pero aquí sale la palabra alma, que tiene un significado de mayor peso. Es una mujer cuya virginidad ha sido comprobada. Por tanto, dice aquí, el Señor les dará una señal. He aquí que la alma, la virgen, ¿qué hará ella? Concebirá y dará a luz un hijo. Y su nombre será llamado Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Con nosotros, Dios. Así que lo milagroso es que una virgen concebirá, y esto lo hará por medio del Espíritu Santo. Eso lo sabemos por otro pasaje. Y Dios, ese que viene al mundo a través de ella, es Emmanuel, Dios con nosotros. Literalmente es Dios con nosotros. Y esto no debería sorprendernos porque sabemos que la Escritura dice que Dios creó todas las cosas. Y sabemos que Yeshua es quien hizo eso. Pasemos a otro verso también de Isaías, capítulo 9. Libro de Isaías, capítulo 9. En tu Biblia tal vez sea el verso 6. En hebreo es el verso 5. Dice aquí. Porque un niño, y luego dice, es nacido. Es algo No que sé está en si el futuro. pasar esa Así que lo parte voy a porque traducir ya en lo tiempo mismo, futuro. yo lo Aunque explico literalmente en no el está así. video. Simplemente dice, un niño es nacido y nace para nosotros. Luego dice, nosotros, que su gobierno, refiriéndose a Singer. Él traduce esto como, el Dios, quien es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Y estar de acuerdo con la palabra de Dios misma. Así que es interesante ver aquí en el verso 5, verso 6 en tu Biblia, que este que es nacido, refiriéndose a Yeshua, es llamado el Dios fuerte y el Padre eterno. Padre en el sentido de autoridad. Él es la autoridad eterna y también es el príncipe de paz. Ahora quiero que veamos otro pasaje. Volvamos con 1 de Juan por un momento. Tenemos una maravillosa escritura. No lo copiaron. Si consultamos los mejores manuscritos, esto es lo que dice. Y como dije, estoy traduciendo literalmente 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice, porque hay tres que son testigos, que dan testimonio. Hay tres que dan testimonio en el cielo. Así que no estamos hablando de personas, sino de aquellos que están en el cielo. Y no estamos hablando de ángeles, sino que hablamos... Para ahí, ay, mi madre. Bueno, yo no voy a comentar. Perdónalo, Franklin, perdónalo. Perdónalo. No sabe lo que dice. Él no sabe, Franklin, no sabe. Pobre, qué cantidad. Tiene 400,000 suscriptores y todos están engañados con este hombre. Increíble. Bueno, no sé si explica primero a Juan 5:7 porque ya estamos cansados de explicar primero a Juan 5:7. No, pero explícalo porque hay mucha gente que no sabe. Mira, este señor que sale ahí es un despistado más de los que sigue creyendo que primera de Juan 5:7 existe y que es hasta donde ellos lo leen, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Ya vamos a comentar el texto. Déjame ponerlo primero en pantalla. Sí, hágalo usted. Yo no.
¿Quién lo explica? ¿D'Angelo lo explica? Es que a mí ya me da repugnancia explicar de Juan 5:7. Sí, bueno, voy a empezar yo comentando algo sobre el texto y después ustedes comentarán algo más. Bueno, aquí está el texto. Ya estamos refutados todos nosotros, listo, aquí está. Sí, es verdad, el texto existe. Pero entonces vamos a compararlo con la interlineal, a ver qué es lo que dice. Wow. Aquí falta algo, ¿no? Dice, porque 3 están siendo los dando testimonio, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Aquí falta un buen pedazo, ¿verdad? Habría que este señor explicar por qué los manuscritos más antiguos, como llegan en hasta este ahí. caso el del Tischendorf, falta todo este buen pedazo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece risible que la Logos Cas Logo ponga la Reina Valera de 1960 comparada con la interlineal de Tischendorf, sabiendo esto es algo grotesco, ¿verdad? Todo lo que le falta, fíjense, prácticamente Señálalo, D'Angelo, señálalo desde aquí, desde porque 3 hasta donde dice cielo 2 puntos. No, perdón, testimonio, hasta testimonio. Sí, o sea, sí, selecciona la primera parte y deja la otra en blanco, sin la falsa no la selecciones. Eso desde ahí. Entonces, mira, a ver, voy a explicarlo aquí. La gente puede notar que aquí donde dice Primera de Juan 5:7, Reina Valera dice, pero es que a mí me gusta decirle las cosas por su nombre. Eso no es Valera, eso es embustera. Entonces, Primera de Juan 5:7, Reina embustera del 60. ¿Qué es lo que dice? Mira lo que dice. Porque 3 son los que dan testimonio. Hasta ahí es donde dice el texto griego. Bájalo y lo mostramos. O sea, súbelo, perdón, y deja ver lo que está en verde, qué es lo que está en griego. Mira lo que dice ahí, ve. Jotitreis, esta P es una R, ¿no? Esta es la letra Ro, que parece una P, pero es una R. Aquí dice Jotitreis, Eisin, hoy, martiriontes, dice aquí. Entonces, hasta ahí, vea, mire, hasta ahí llegaba el texto, no hay más, de aquí para acá. Ni siquiera el copto sahídico, que es el más antiguo que nosotros podemos mirar, el copto egipcio, el copto sahídico, no tiene este pedazo, hasta aquí llega también, hasta aquí, de aquí para acá todo esto es invento. Eso que dice aquí, en el cielo, se lo inventaron. Cuando dice Padre, se lo inventaron. Donde dice Verbo, se lo inventaron. Donde dice Espíritu Santo, también se lo inventaron, pero este sí lo nombra, al Espíritu Santo sí lo nombra en el 8. En el verso 8 están los 3 que eran los que daban testimonio. Los 3, ahí dice Jotitreis, Eisin. Eisin es el verbo eimi, pero en participio continuo, es decir, siendo, en terminado en ando, yendo, lo que es el gerundio. Ahí dice Jotitreis Eisin, o sea, significa que 3 eran los que estaban siendo. ¿Quiénes eran? El agua, que es el 8, el que sigue el 8, el agua, de ahí sigue el espíritu y la sangre. Miremoslo, dale clic aquí en el siguiente, en la flechita, D'Angelo, aquí donde está el 5:7 en la flechita. Aquí, eso, el 8, pásate al 8. Miren los 3 que estaban siendo, que allá se inventaron que es que era el Padre y que es que era el Hijo. Miren la verdad, los que sí eran los 3 que estaban siendo, mírenlo. Eran, aquí dice en griego, era el Espíritu, mírenlo, toneuma. ¿Quién era el otro? Judor, ¿sí? Que era Judor. Y también Haima, que era la sangre, vea, Jaima, aquí dice Jaima, Judro y Neuma. Estos 3 eran los que estaban siendo y ellos ya le pusieron el Padre, el Hijo, y en esta falsedad es lo que mucha gente cree, entre estos este despistado que estamos analizando en el video, un tipo, como dice Franklin, un tipo con 400,000 seguidores, que ni siquiera ha descubierto que el texto de la coma joánica es falso, da mucho que desear de toda esta gente que lo sigue. Un detallito, lo que hicieron los trinitarios fue un plagio. O sea, plagiaron el 8 y lo llevaron al 7. O sea, como el 8 está diciendo que hay 3 que concuerdan, que hicieron ellos, agregaron, plagiaron el 8 y lo convirtieron en el 7 a una doctrina, ¿no? Y estos 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oye, aparte de que este texto no tiene respaldo en los manuscritos más confiables, también carece de sentido lo que está añadido allí, porque ¿qué necesidad hay
de dar testimonio en el cielo. O sea, si como dice primera de Juan 5:1 al principio, la idea es que se reconozca a Jesucristo como Hijo de Dios, porque hay que darle testimonio en el cielo a los ángeles de eso, si ellos ya lo saben. O sea, ¿qué necesidad hay de dar testimonio en el cielo? Buenísimo el argumento, mi hermano. ¿No les parece que es bastante tonto? Por eso que en realidad, si tú quitas el añadido, te das cuenta que el testimonio es sencillamente para los terrestres, el espíritu, el agua y la sangre, porque mediante la unción del espíritu, mediante el bautismo, o se puede tomar también de la sangre y agua que él salió cuando murió, ¿cierto? Uno reconoce que él es el Hijo de Dios. Nosotros somos los que tenemos que ser creyentes, no los ángeles del cielo, por favor. Sí, el hermano Daniel, si quieres comentar algo. No, de momento no. Ok, el hermano William. No, es lo que dijo ya D'Angelo, mejor dicho, lo que dijo Francesco, que ahí no se habla tampoco, esos tres que dan testimonio, no se dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es el agua, la sangre y el Espíritu, ¿no? Se está relacionado con cuestiones en la tierra, con lo que representaba a Cristo al morir aquí en la tierra, que da testimonio a la hora de su muerte. No está hablando nada de tres personas, como ellos añadieron ese texto. Es un texto añadido claramente, y ningún manuscrito lo dice. Eso está muy claro, no sé por qué este hombre está perdido. Está bien perdido. Ojo, amigo de Chuck. Lo que dijo Francesco es un argumento súper poderosísimo. O sea, no hace falta ni casi decirle que si estaba omitido o está insertado. Solamente con la misma expresión, y para que tú veas, aprendí algo hoy de Francesco. Solamente ese argumento de que tres dan testimonio en el cielo, los ángeles ya sabían ya que Dios se compone de tres personas divinas. No hay que dar testimonio de que mira, Franklin, déjame un momentico, yo doy un aporte. A mí algo que me pareció rarísimo, que me gustaría acabarlo de investigar, es este señor Jerónimo de Estridón para finales del siglo III, casi pasando al IV, cuando él iba a terminar la Vulgata, él colocó la coma juanina en la Vulgata latina, y él era un experto en hebreo y en griego. El tipo rechazó muchos textos apócrifos, de hecho los rechazó casi, o sea, él era muy preparado. Ahora, no, ¿por qué la colocó? Un detalle, creo que la primera Vulgata, la Neo Vulgata, no tenía la coma juanina. No, esa es la Vetus, o sea, en la Vulgata sí lo puso, en la Vulgata sí lo puso. Ahora, sí, ¿por qué lo pone? Sabiendo que él es un experto en griego. Claro, él es un experto en griego y él analizaba los textos. Y lo que acabo de decir, Francesco, es vital. O sea, eso no se necesita ni siquiera que esté escrito, porque eso es obvio que en el cielo no se necesita ninguna predicación y ningún testimonio. Entonces, aquí parece ser que Jerónimo fue obligado a colocar ese texto. Pues me atrevo a sospechar, ¿no? Eso hay que investigarlo. Sí, bueno, de todas maneras, ya aquí en mi canal hubo un debate sobre precisamente qué es lo que debe decir primero de Juan 5:7. Ahí está el video, está aquí mismo en el canal, lo pueden ver. Y bueno, parte de lo que mencionó Francesco está ahí debatido en este debate que tuve con el pseudoapologista Carlos Blanco. Entonces, bueno, vamos a continuar con el video. Hablamos de quién es. Aquí nos lo dice. El Padre, el Verbo o la palabra que es el Hijo, como veremos más adelante. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego observen lo que dice al final del verso. Y estos tres son uno. Dice que estos tres son uno. Y simplemente respalda lo que sabemos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Es un solo Dios. No servimos ni adoramos a muchos dioses. A un Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios. ¿Alguien iba a comentar algo? No, es que tenía el micrófono abierto, creo, Francesco. No, yo solo me reí, disculpa. Sí, solo me reí, disculpa. Estos tres son uno. Un versículo muy importante. Puedes revisar tu Biblia a ver si tiene el verso completo. Y ahora veamos otro pasaje. Ve conmigo a Filipenses. Este es otro verso que claramente atestigua la divinidad del Mesías. Ve conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2, libro de Filipenses, capítulo 2,
Y comenzaremos con el versículo 5. El versículo 5 de Filipenses 2 dice, haya esto, y se refiere a esta forma de pensar, esta mentalidad, esta perspectiva. Haya esta mentalidad en ustedes, que hubo también en el Mesías Yeshua. ¿Y quién es el Mesías Yeshua? Quien en forma de Dios existe. Y miren lo que sigue. Él no estimó aferrarse para ser igual a Dios. Es decir, él no necesitó aferrarse a algo, agarrar algo para ser igual a Dios. ¿Qué significa eso? Él es igual a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. A aquellos que dicen que la Biblia no enseña la divinidad del Mesías, quisiera compartirles algo. Hay muchos Para otros ahí. pasajes a los que podrían recurrir. Páralo, yo explico algo. A ver, este señor acaba de decir en este momento que él ya era igual al Padre. O sea, lo acabó de decir que no escatimó seguir siendo igual al Padre. Un momentico, que este mentiroso está cogiendo el texto y lo está torciendo, porque ahí lo que dice en griego era quien en morfe, o sea, en forma de Dios. O sea, él estaba en forma, él no estaba siendo igual a Dios. De hecho, eso es lo que dice el texto. No igual al Padre. Oh, ahí está la negación. No, la palabra Isa no aparece ahí. Hizo, no está hizo, él no, o sea, sí está hizo, pero diciendo que no hizo, o sea, no era igual al Padre, nunca lo fue. Y este tipo dice que se despojó. Ahora a ellos les gusta saltarse al 7, donde dice se despojó, pero es que, un momentico, ellos creen que es que él se despojó de ser igual. No, él nunca dijo ser igual, ahí decía era colócanos el texto, por favor, Filipenses 2:6, porfa, D'Angelo. Qué tremendo mentiroso. Ellos les gusta así decir, ellos usan este texto para decir que Cristo era igual al Padre. Vamos a estudiarlo desde el comienzo. Miremos bien. Miren que aquí aparece otra vez el Jos, véalo, ahí está, espíritu áspero, está la Omicron y está la sigma final. Jos, aquí dice Jos. Josenmorfe, mírenlo, acá al principio en el 17:22, Josenmorfe, o sea, es quien en forma, no márcalo, dice quién. Ángelo, márcalo para que las personas del chat. Eso, morfe, mira, eso que está ahí, esa U que está con un palito largo, esa es la M, o sea, la mu, luego está la Omicron, la Ro, luego está la letra, la Fi, y luego está la E, esa es la ETA. Entonces ahí dice morfe. Dale clic por favor aquí en el 3444 para que nuestros compañeros acá lo conozcan, los del chat. Dale, mira lo que dice morfe, ¿sí lo ven? Entonces, morfe significa forma, no significa que él sea igual al Padre, nunca, no, porque aquí no dice que él sea hizo. Ahora devuélvelo, por favor, D'Angelo, y miramos más adelante qué dice el texto. Devuélvelo al texto. Eso, mira, Josenmorfe Seou. Seou, esta forma que aparece aquí ya no dice Seos. Yo les voy a decir porque algunos se preguntarán y dirán, pero ¿por qué Seos? ¿Por qué dice Seou? Ya no dice Seos, sino Seou. Este Seou está en forma genitiva. Por favor, párate aquí encima donde dice NGSM, porfa, D'Angelo, encima, colócale el puntero para que miremos en qué forma se encuentra. Esto es genitivo, y genitivo es cuando es algo de propiedad de alguien en el griego. Por ejemplo, aquí quería decir que era quien siendo forma de Dios nuestro. Dale clic donde dice NGSM, más adelante, más, debajo de Seou. Más arriba, eso, no, ese es en forma genitiva. Eso, míralo, ahí dice genitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo? Vuelvo y lo repito, mis queridos compañeros, pónganme atención. En el griego hay 5 formas, ¿sí? Sí, en el koiné son 5 y en el moderno son 4. En el koiné son dativo, acusativo, nominativo, genitivo y dativo. En este caso está en genitivo. ¿Qué es genitivo? Yo sé que muchas veces lo han oído, pero algunos no saben. Se los voy a explicar rápidamente. Genitivo es cuando uno dice algo nuestro. Por ejemplo, lapicero. Entonces yo puedo decir lapicero mío, o sea, lapicero. Esa terminación, esa declinación ou significa algo que pertenece a alguien. En este caso aquí, cuando dice el complemento de nombre, complemento circunstancial. Eso, ese Seú significaba era Dios nuestro, o sea que aquí lo que dice es que quien en forma de Dios nuestro, o sea, nuestro Dios, o sea, forma del Padre, quien en forma de Seú existiendo, o sea, en la forma del, no dice siendo él, dice más allá, ahora señálame más acá, D'Angelo, donde dice 37:56, donde dice Aux. Selecciónalo, acá, adelante, después de existiendo, donde dice
Huparjón. Eso, Después- míralo. O. Ese O, esa es una negación absoluta. Eso es una negación absoluta. Y aquí dice que no, dice arpagmón. Ese arpagmón viene de zarpazo, de rapiña. Jesús nunca rapiña a ser igual al Padre. Eso es lo que está diciendo el texto en griego, mírelo. O sea, él no dio consideración donde dice aquí Hegesato. Ah, no, dice, sí, Hegesato. Ese Hegesato es, él jamás consideró, o sea, nunca se le pasó por la mente ser igual al Padre. Eso es lo que dice el texto y esta gente lo quiere torcer. Sí, vamos a dejar que otra gente, no sé, William, Daniel, Francesco. Sí, ahí está diciendo que el que es en forma de Dios pertenece a Dios. El que está en forma pertenece a Dios. O sea, la forma que tiene el Hijo le pertenece a Dios. Él es el que le dio forma a imagen y semejanza, se la dio el Padre. Por eso que es un genitivo, porque la forma pertenece a Dios. El Padre le dio esa forma. O sea, y esa forma, ese que está en forma de Dios, no quiso arrebatar nunca ni hacer nada violentamente con respecto a aquel que le dio la forma, ¿no? Eso está claro ahí. Daniel, si no voy yo. Sí, nada más me gustaría comentar referente a la palabra que aquí comentó Carlos, que es arpagmón. Hay que recordar que este viene del verbo arpazó, que es básicamente coger por la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Lo mismo que dijo aquí el hermano Carlos, que Jesús, aún existiendo en forma de Dios, nunca le pasó por la mente coger por la fuerza o arrebatar la posición que tenía Dios en los cielos, sino por el contrario, como sigue explicando el texto, en vez de que le pasara por la mente arrebatarle ese puesto a Dios, más bien se vació y tomó forma de esclavo. Eso se entiende perfectamente desde griego, algo que en las traducciones de muchas Biblias tuercen para poder acoplarlo, poder, pues sí, matizarlo de forma que pueda justificar una doctrina que no tiene, que de hecho no tiene nada que ver con el texto en cuestión, sino que más bien en vez de probar la Trinidad, la refuta. Ese era el aporte que quería dar. Yo quiero decir algo sobre ese texto que de partida la correcta explicación de las palabras griegas allí nos lleva a entender que Jesús nunca quiso ser igual a Dios, nunca quiso usurpar eso. O sea, ya de partida no hay coigualdad trinitaria. Pero pongamos por caso de que no quiere decir usurpar, sino que harpagmón quiere decir en realidad que habla de aferrarse, y es lo que estuvo en la mente de Cristo es nunca aferrarse a lo que tenía. Bueno, entonces eso le juega peor al trinitario, porque ¿cómo puede decir que Jesús vino como hombre y Dios a la vez si están ellos interpretando de que la existencia que tenía en el cielo, la cual era en forma de Dios, es algo a la cual él no se aferró? O sea, la soltó, no se aferró, la soltó, se vació y vaciado sin haberse aferrado a eso. Entonces él llega a ser un ser humano y se humilla hasta la muerte en el Calvario, ¿cierto? Entonces, peor les sale cuando ellos interpretan harpagmón como aferrarse. Y como está la negación anterior, es no aferrarse. Peor, porque ellos tienen a un Cristo que vino aferrado a la condición divina que tenía en el cielo en su preexistencia. Lo traen aquí aferrado a eso para también ser humano. Pero en la propia comprensión de ellos tienen que reconocer que su lectura es que él vino no aferrándose a su condición divina que tenía en su preexistencia. Rueda oído. La divinidad del Mesías. Y el propósito de la Trinidad es explicar la divinidad del Mesías, que los tres son uno. Esa es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios el Verbo, es decir, el Hijo de Dios, Yeshua, y Dios el Espíritu Santo. Pero noten lo que dice este pasaje de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Pues haya esto en ustedes, que hubo también en el Mesías Yeshua, quien en la forma de Dios existe, y no estimó algo a qué aferrarse para ser igual a Dios. En lugar de esto,
¿Qué hizo él? Asimismo se vació. Él se vació a sí mismo. Y apareció o tomó la forma de siervo. Semejante a los hombres, llegó a ser. Y luego dice, Para y se ahí, encontró en la rápido, gente. había El hombre se quemó, ya tuvo cortocircuito en su cerebro. No sé qué te pasó, Barú. Se vació a sí mismo. Sí. ¡Wow! Sorprendente. Amigos del chat, vamos a ver la super refutación que va a recibir este hombre ahora. Voy a hablar de último. Arriba. Empiecen ustedes. Ok, Carlos. Aquí él mismo lee y él dice que se despojó a sí mismo. A ver, vamos a ver quién es ese sí mismo. Si él fuera un Dios en tres y se despoja a sí mismo, significa que los tres se despojaron, porque son uno, según ellos. Pero resulta que el que se despoja a sí mismo era el Logos. Porque Oye, eso es lo que está en excelente, mi Juan. hermano, excelente tu comentario. Eso es lo que está en Juan 1. En Juan 1:14 encontramos que Logos se hace humano. Una pausa, un momentico. Dale, dale. Personas del chat, ¿escucharon el argumento de Patiño, de Carlos Patiño, para que les sirva a ustedes? Cuando un trinitario le diga a ustedes que Cristo se vació a sí mismo, usted les dice, si Cristo es Dios y forma parte, o sea, la misma naturaleza del Espíritu Santo y del Padre, entonces el Padre y el Espíritu Santo se vaciaron también de poder, divinidad y de gloria. No, es que todo esto lo refuta, Franklin, todo esto lo refuta un solo texto bíblico. Este texto bíblico, anótenlo por ahí en una hojita, grábenlo. Con ese texto ustedes van a desbaratar cualquier tipo de Trinidad. El que se hizo carne no fue el Padre. Como dicen allá en 1 Timoteo 3:16, que Dios se hizo carne. En el primer video ya lo refutamos, donde dice Jos se hizo carne, y Jos era quién, o sea, era él, el que se hizo carne, o sea, Logos. ¿Cómo sabemos que fue Logos? Juan 1:14 dice clarito, y ese es el que los va a refutar completamente a ellos. El que se hizo carne fue el Logos, y ese Logos se despojó a sí mismo, o sea, a él mismo. Cuando dice que es a él mismo y no a tres, significa que son separados. Si ahí dijera que se despojó a sí mismo, pues hubiera despojado también al Dios de tres cabezas, que era el Padre, Hijo y Espíritu. Ese cuarto Dios que ellos se imaginaron y dibujaron, no fue el que se despojó. El que se despojó fue Cristo. Juan 1:14, agrábenselo de memoria. Juan 1:14, ese texto dice que el que se despoja es Cristo y se despoja a sí mismo. O sea, que él no podía ser tres, porque si no se despoja con todo y Espíritu Santo y Padre. Y eso no, o sea, que ellos inconscientemente están diciendo que Cristo era una persona totalmente aparte del Padre y del Espíritu Santo. Eso es lo que, todo el que diga a sí mismo, ellos no saben de qué es lo que están hablando, como le pasó a Pachueco, ¿qué días? Él dijo eso, se despojó a sí mismo, pues entonces no hay Trinidad, porque se despojó a sí mismo, no a son de los tres. Sí, bueno, eso lo dejo ya. Vamos a dejar otro hermano, Patiño, no sé, dale. Otra persona, brevemente, 3 minutos. Ana William. No, yo iba a citar, como él citó en ese texto, lo primero que él cita allí está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son creadores. Eso fue lo que él dijo, que Dios, al decir que Dios es creador, está diciendo que el Padre es creador, el Hijo es creador y el Espíritu Santo es creador. Pero resulta ser que en Malaquías 2:10, que es el mismo texto que citó Patiño ahorita, es un texto paralelo a ese. Malaquías 2:10 dice, mire que con qué exactitud Malaquías dice aquí, dice, no es un solo Dios, no es un solo Dios, uno solo, el que nos ha creado. Y entonces dice que ese un solo Dios, dice abajo en el versículo 11, que es Jehová. Es Jehová el Padre. Es el único Dios que nos ha creado. Un solo Dios nos ha creado. Lo mismo dijo Jesucristo, cuando Jesucristo le habló, cuando él resucitó y dijo, el Dios mío es el Dios de los judíos y el Padre mío es el Padre de los judíos. Identifica al Dios de Cristo con el Padre, como lo identifican aquí los levitas en Malaquías 2:10, diciendo que el único creador es uno solo. No dice que Dios, dice que es el Padre Jehová. No sé, Daniel.
A mí me gustaría nada más mencionar ahí mismo en ese texto de Filipenses 2:7, la parte donde dice que Jesús se vació a sí mismo. Ahí la palabra es que no, que significa literalmente vaciarse. Eso significa que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se vació por completo de esa divinidad. Era completamente hombre, como dice ahí, tomó forma de esclavo. Aquí en la tierra era completamente humano, se despojó por completo de todas sus cualidades divinas. Entonces aquí es donde los trinitarios les vendría la pregunta: ¿puede Dios despojarse a sí mismo de todas sus cualidades divinas? O sea, ¿puede Dios, el Todopoderoso, con todas sus cualidades inherentes por ser Dios, despojarse de todas esas cualidades para ser un hombre común y corriente aquí en la tierra? No tiene ninguna lógica, no tiene sentido que el Dios creador, que según también esta misma persona es el mismo Jesucristo, se despoje de todas esas cualidades divinas. O sea, es imposible que Dios se despoje de todo eso. No hay una forma de poder explicarlo. Entonces es importante también destacar esa parte, ¿no? De que si Jesús se vació, porque recordemos que es lo que dice el texto, se vació por completo al venir aquí en la tierra, no puede ser Dios. Es ilógico, es incoherente, es contradictorio que pueda ser Dios. Y después dicen que él es el gran yo soy, estando aquí en la tierra. Debe ser vaciado. Francesco. Sí, bueno, se ha dicho harto, pero eso demuestra que no hay ninguna demoníaca y falsa unión hipostática, como si un ser divino se encarna así al estilo de los ángeles del tiempo de Noé, solo que lo hizo dentro del vientre de María. No. Aquí hay un convertirse, porque él tiene un cambio de forma y pasa de un estado a otro. Entonces, este ser que es preexistente, tiene un cambio de forma, pasando totalmente a la otra forma y la otra naturaleza. No es que conserve una anterior y que se sume a sí mismo otra. No. Él tiene un cambio de forma, naturaleza, un cambio de estado y nace como un ser humano, perfecto obviamente, que después entiende, hasta que se le abren los cielos, va entendiendo que tiene preexistencia, ¿cierto? Y porque antes de su bautismo seguramente lo que sabía era porque María se lo enseñó. Pero él llega a ser declarado hijo de Dios en el bautismo, comprende que es preexistente, pero él sabe que es un ser humano perfecto nada más porque viene vaciado de su condición anterior. Él no se aferró a la anterior. Y aquí el mismo hombre que está dando el vídeo lo reconoce, así es que si viene vaciado, ¿cómo puede decir que viene aferrándose a lo que tenía anteriormente en el cielo? No. Él solo vino como un ser humano perfecto precisamente para ser sacrificado por nosotros. Ok, continuamos con el video. Sí. Yéndose humillado a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, su cuerpo es lo que se enfatiza aquí. No se puede decir que Dios murió en la cruz. Dios no puede morir. Aunque el Mesías es Dios, Dios no murió en la cruz. Fue el cuerpo humano el que murió en la cruz. Dios es eterno. Así que Dios... Para ahí. Urgente ahí. Déjame a mí ahora con él. Este hombre tiene el descaro tan grande de decir que Dios no murió en la cruz. ¿Y cuántos debates han habido en las redes sociales de trinitarios que dicen que sí, Cristo, o sea, que Dios sí murió en la cruz? Entonces, ¿qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que murió en la cruz o en el madero, no? Un hombre 100% hombre o 100% Dios. A ver, yo quiero que Barú me explique eso. ¿Qué parte fue la que murió en la cruz? ¿La divina o la humana? ¿Qué parte de la unión hipostática, Barú, murió en el madero? Es que la unión hipostática es indivisible, pero si es indivisible, dicen ellos. Claro. Y ahí la está dividiendo. Entonces, Dios murió en la cruz. En la cruz de ustedes. Y si Dios murió en la cruz, contradice lo que dice Habacuc 1.12. Habacuc 1.12 dice que Dios no puede morir. ¿Murió o no murió? Se está contradiciendo con la misma doctrina de ellos. Comentario.
Excelente, Franklin. Se contradice con la misma doctrina de ellos porque para ellos es indivisible la unión hipostática. No puede morir solo una naturaleza porque en la creencia de ellos dicen que ni siquiera puede morir una naturaleza. Tiene que morir la persona. Las naturalezas no mueren. Porque por otro lado tendríamos que preguntarle a este hombre que se llama Baruch, parece, tendríamos que preguntarle si a él lo salvó un cuerpo entonces. O sea, la salvación de él depende de un cuerpo y no de la persona. Para él Cristo no murió. Solo murió una parte, el cuerpo. Pero resulta que a la vez dicen que no se pueden separar, que es indivisible. Entonces todo esto es un mar de contradicciones. Exactamente, él dice, fíjate que él acaba de decir ahí que lo que murió fue el cuerpo. Entonces, si murió el cuerpo, entonces no murió nadie. Porque el cuerpo, Dios le da un cuerpo cualquiera. Cristo se cambiaba de cuerpo, ¿no? Cristo no cambiaba de cuerpo, se materializaba y quitaba el cuerpo. Entonces quiere decir que si no murió Jesús, porque dice que no murió, que fue el cuerpo de Jesús lo que se murió, o desapareció el cuerpo, entonces Cristo sigue vivo. Jesucristo sigue vivo, Jesucristo no se murió. Es un error garrafal, es una contradicción. Hay cosas que cuando se enmascaran de esta manera, y la gente sincera que oyen esto, no tienen otros recursos que decir. Están hablando la verdad de estas personas. Y este hombre que... El hombre está predicando que Cristo no murió, ¿se dieron cuenta? El hombre está predicando que Cristo no murió. Está diciendo que la persona no murió, que todo esto es una farsa, que sencillamente murió un cuerpo. Es como que tú vas con una máscara y quemas la máscara y dices, ay, yo me quemé, pero quemaste la máscara solamente. Claro. Es una farsa total. Ay, que no resucitó a la final porque lo que hizo fue volverse a encarnar. Pero ¿de qué va a resucitar si nunca murió? Exacto, si la persona nunca murió, ¿cómo va a resucitar? O sea, ellos no creen en el sacrificio de Cristo. En pocas palabras, no creen en el sacrificio de Cristo. Está negando toda la muerte y resurrección de la persona del Señor Jesús. Sí. Daniel, ¿querías comentar algo? No, solamente también ya lo comentaron los hermanos, pero que al final, cuando les conviene, Jesús es Dios y cuando no, no. Porque según la Trinidad, el que se encarnó fue la persona del Hijo, que es Dios. Si el que se encarnó es la persona del Hijo, que es Dios, y él mismo dice, ¿no?, que es Emmanuel, es Dios con nosotros, el que murió tiene que ser Dios. Pero como también saben que la Biblia dice que Dios no muere, ahí no les conviene. Y ahí también anulan por completo la unión hipostática y dicen, bueno, sí, que el que se encarnó sí es Dios Hijo, que es Dios, que es Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, perdón, pero que en la cruz no murió Dios con nosotros, sino que murió solamente el cuerpo y la naturaleza quedó viva. Entonces, no, como dicen los hermanos, no tiene ninguna lógica. Estas personas se contradicen solas y cuando les conviene, sí es Dios en la tierra, cuando no les conviene, no es Dios en la tierra. Cuando les conviene, la unión hipostática es indivisible, según su propia teología. Cuando les conviene, sí se puede dividir. Al final, la Trinidad es una doctrina que no tiene... Satánica, es satánica completamente la Trinidad. Sigue rodando el video. No crean que es herejía decir eso. Fue su carne, su cuerpo, su humanidad lo que murió. Pero su divinidad, ciertamente no. Ahora quiero leer algunas escrituras y lo haré rápido por cuestiones de tiempo. Pasemos a Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 36. Mateo 24, 36. Aquí veremos una declaración que el Mesías hizo con respecto, y presta mucha atención, con respecto al rapto. Él dijo esto: del día y la hora nadie sabe excepto el Padre, ni aun los ángeles, y en otra escritura dice, ni siquiera el Hijo. La gente quiere interpretar esto como, acabas de demostrar algo. Si el Mesías es Dios, Él lo sabría todo. Él sí lo sabe todo. Tenemos que entender las cosas desde un punto de vista teológico. En este pasaje de Mateo 24, el discurso de los olivos, lo que el Mesías dijo en el monte de los olivos pone énfasis en que Él es el Hijo del Hombre. Siempre que encontramos un pasaje en la Biblia que trate sobre el Mesías, especialmente los pasajes del Nuevo Testamento, debemos preguntarnos, ¿qué aspectos está enfatizando? ¿Yeshua como el Hijo de Dios o Yeshua como el Hijo del Hombre? Si es el Hijo de Dios, el énfasis está en su divinidad, y si es el Hijo del Hombre, se enfatiza su humanidad. Y cuando Él habla del Hijo del Hombre, por lo general, nos está enseñando o revelando cosas que son un ejemplo para nosotros. Nos está dando un ejemplo. No conocemos el día ni la hora, y el Mesías, por ser el Hijo del Hombre, recuerden que se vació a sí mismo. Él no se aferró a eso. Él no recibe ese conocimiento. Lo sabe en un... ¿Qué disparate ha dicho este hombre? Hijo del Hombre. ¡Wow! ¿Y qué dice Daniel 7:13? Dángelo, ponme Daniel 7:13 ahí, por favor. Este hombre, Baruch, sí, bueno,
yo sé que tú sabes, no sabes español, pero hace falta que te traduzcan y ese título falso que tú compraste de teólogo, de rabino, yo no sé dónde tú sacaste los, ¿me entiendes? Que te estafaron, ¿eh? Dice ahí, miraba yo en la visión de la noche y aquí con la nube del cielo venía uno como hijo del hombre, Cristo en el cielo como hijo del hombre. Explícame eso, Barucito. No sé si ustedes entendieron el argumento de él. Dice que Cristo, estando en la tierra, era el hijo del hombre, por eso no podía tener toda la omnisciencia. ¿No? ¿O me equivoco? Sí, Frank, quería comentar que, fíjate, él se refiere a Jesucristo que está como hijo del hombre y por eso tiene esa, digámoslo así, esa limitación, ¿verdad? De no saber ni el día ni la hora. Pero la cuestión es que a él se le pasa un detalle, como como estudiamos ayer en el capítulo 20, ¿no? Cuando hablaba de las puertas, que no mencionó ese detalle, pero a él se le escapa otro, en este caso, otro gran detalle, que es, fíjense, la expresión solo mi padre. Pero ¿de qué trata el capítulo que lo que él quiere enseñar? No es un Dios trino. Entonces, yo entiendo la teología de él, ¿verdad? Que quiere decir de que si Cristo está aquí en la tierra como un hombre, alguna limitación tiene y esa la estamos viendo aquí. Pero entonces Cristo le refiere lo que a él le falta como hijo del hombre, se lo atribuye al Padre. Dice solo a mi Padre. Y entonces yo le pregunto a Tebaru, ¿en qué forma, en qué naturaleza estaba el Espíritu Santo o por dónde estaba? ¿Por qué el Espíritu Santo no lo sabe? Porque si el Espíritu Santo lo sabe, ¿por qué Cristo no lo dice? Pues dice solo, Buen argumento. solo mi Padre. Entonces, ¿en qué forma estaba el Espíritu Santo? ¿Será que también todavía estaba volando por ahí como una paloma? Y por eso tenía esa limitación. Sí, porque la vez pasada dijo que estaba en forma de paloma, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo tampoco sabe, sino solamente el Padre. No, y Daniel 7:13, ahora te doy la palabra a William, para que no se me escape este detalle. Daniel 7:13 dice que Cristo, como hijo del hombre, viene en las nubes. O sea que Cristo está en el cielo como hijo del hombre. Entonces está limitado. Ay, pobre Barú. Eres el padre de los neófitos. Adelante, hermano William. No solamente dice que el Espíritu no lo sabe, es que no menciona ni el Espíritu, porque menciona al Padre, que es el que sabe, pero no lo saben el día y la hora ni los ángeles ni Jesús. Pero el Espíritu Santo ni se menciona. No es que no lo sabe, es que ni se menciona porque no es persona. Como no es persona, no hay que mencionarlo. Sencillamente no se menciona. Adelante, hermano Francesco o Daniel, cualquiera de los dos. Bueno, a mí me gustaría nada más agregar ahí que también en el mismo texto, aquí dice, ¿no? Que como era hijo del hombre, ¿no? En otras palabras, era su naturaleza humana la que estaba hablando. Se podría todavía excusar con ese argumento si Jesús hubiera dicho del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni yo, solo a mi Padre. Pero aquí Jesús dice que no lo saben los ángeles, ni el Hijo. O sea, él está hablando del Hijo como persona, o sea, de sí mismo, de la persona del Hijo. Por tanto, ahí no está hablando de que no lo sepa él en este momento en su naturaleza humana, sino que en general el Hijo, la persona del Hijo, no sabe ni el día ni la hora, como comentaron los hermanos. No, el Espíritu Santo ni se le menciona. El mismo Cristo dice que el Hijo no lo sabe. La persona del Hijo no lo sabe, únicamente el Padre. Entonces ahí también queda esa parte refutada de que no, es que era humano. El gran detalle es que ahí dice que es el Hijo el que no lo sabe. Y el Hijo es el Hijo, o sea, la persona del Hijo. No solamente la parte humana, sino también, según ellos, ¿verdad? La parte divina. Gracias, Daniel. Francesco. Quiero el micrófono. No, yo paso, ya está todo dicho aquí.
Yo sí quiero aportar algo que de pronto no han notado ustedes. A ver, yo creo que este señor nombra a Mateo 24:36, ¿sí? El texto donde Jesús les dice que él, o sea, que el día y la hora no lo sabía nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre. Después de que Jesucristo resucita en forma espiritual y que por medio de Hechos 10:40, donde dice que el Padre le permite manifestarse, ellos vuelven y le preguntan, no sé si lo notaron, eso está en Hebreos 1:7, o sea, ya no al Cristo humano que les dijo acá en Mateo que el día solo lo sabía el Padre, sino que ya en forma espiritual vuelven y le preguntan. Yo creo que ellos pensaron que ahora, como él ya está resucitado, él les va a decir ahora sí, porque ahora sí ya lo sabe. Pues resulta que él aquí, la respuesta es bastante curiosa. Miren lo que les dice, ¿va? Está en Hechos 1:7. Él les dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos del Padre. O sea, volvió y les dijo, dejen de preguntar. El día y la hora no se los voy a decir porque esos son tiempos del Padre y Él es el que decide en qué momento los revela, tal como pasó en Daniel 12:4, donde le dijo a Daniel que sellara el libro para que en los últimos tiempos ahora sí lo pudiéramos entender. Entonces, bueno, eso era nada más, no quiero alargar el video. Ruédalo. Sí, mire, lo que le queda al video son que faltan como 15 minutos. No sé si lo dejamos hasta aquí para una segunda parte. No, una cuarta parte. Esta es la tercera. Sí, pero de este video en particular, me refiero, lo podemos dividir aquí y hacemos la otra mañana. Mañana, sí. Sí, porque ya se hizo largo. Sí, puede ser, ya son las 10, sí. Sí, tenemos Sí, a esta 20 ya. personas ahorita, antes estaba 24. Bueno, vamos a irlo dejando hasta aquí, entonces, saludos a todos ahí en el chat, ya, estuvieron bien activos el chat, tuvimos hasta un pequeño debate ahí, entonces, bueno, sigue en pie la invitación para el señor Baruch, para que debata con alguno de nosotros, si es que le llegan a traducir este video. De todas maneras yo lo sigo etiquetando para que al dueño, al administrador del canal de él, bueno, le llegue la notificación. Entonces, bueno, mis hermanos, quedamos pendientes con la siguiente parte. Nos quedan todavía 15 minutos de este video para seguir analizando, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, sus comentarios finales, si quieren dar un comentario final, el hermano Franklin. No, indiscutiblemente, estas son las personas que utiliza Satanás el diablo y los demonios. ¿Me entiendes? Utilizando una doctrina completamente filosófica, porque la Trinidad es filosofía. Y Pablo habló en Colosenses 2:9, cuidado con la filosofía y la tradición de los hombres. Entonces, es bueno hacer este tipo de video reacción con este panel de apologistas, y siempre que tengamos la oportunidad de refutar a este tipo de personas, estas personas que llevan la delantera, supuestamente que llevan la delantera en las redes sociales, que tienen muchos suscriptores, son las personas que nosotros tenemos que caerle arriba, porque estos son los que están arrastrando a la apostasía a muchas personas. Eso es lo que yo quería reafirmar aquí en este video resumen. Gracias, Frank. El hermano Dando, comentario final, 2 minutos. Sí, no, yo quería decir algo al respecto con estas personas que están, este mismo judío, ¿no? Que es un apóstata del mismo judaísmo. Porque los judíos, la palabra de Dios, Jehová no cambia. En cuanto a lo que es la Shema, como Cristo citó en Marcos 12:32, dice que es el único de su clase. Jesucristo lo citó, ese no cambia. El único de su clase, no hay otro como él. Entonces, ese judío es un apóstata de los propios judíos y un apóstata también del cristianismo, ¿no? Porque él dice creer en Cristo, pero es un apóstata de Cristo y es un apóstata también de los judíos que no creen en trinidades. Entonces, es una manera de refutarlo, como nosotros hicimos aquí, por las dos vías, ¿no? Tanto por la parte judaizante como por la parte de cristianismo. Ok, Daniel.
No, también recalcar que hay que recordar que cualquier persona que defienda una doctrina, como lo es en este caso la Trinidad, es una persona que al final no tiene fundamento ni bíblico ni tampoco lógico para poder demostrar su herejía, ¿no? Entonces, eh, que las personas que puedan ver este, pues, esta reacción, ¿no? A este tipo de videos siempre es importante porque también ayudamos a que vean, ¿no? Con claridad lo que realmente es en la escritura y que al final estas personas lo único que hacen es arrastrar a otros consigo y eso tristemente puede incluso acabar en destrucción para ellos. Entonces es muy importante que podamos enseñar lo que debería enseñar la Biblia, porque al final lo que está en juego también es la vida de las personas. Así que espero que se pueda seguir haciendo este tipo de cosas y que las personas que lo vean, pues ojalá que igual les ayude, ¿no? En su corazón a entender que esta clase de doctrina lo único que hacen es manchar tanto el nombre de Dios como también el propio papel, ¿no? Que tuvo Jesús, la propia salvación que nos da. Ok, hermano Francesco. Decir que fue un agrado volver a participar y invitar a cualquiera que quiera también tener un estudio bíblico, un curso bíblico conversado, que puede contar con cualquiera de nosotros que está aquí, ubicándonos por Facebook o en nuestros propios canales de YouTube. Y con gusto podemos mantener conversaciones respetuosas en las que también seamos capaces de escucharlos, que no piensen que sencillamente le vamos a hablar, no. También podemos escucharlo, así que cualquiera que quiera participar en una especie de estudio bíblico nos puede ubicar. Bueno, Beriano, puedes buscar a Francesco como maestro, ya que él dice, aleluya, Jesús es hijo de hombre en el cielo, aleluya. Entonces, ajá, palabra final, hermano Patiño. Sí, pues quisiera invitar a las personas que están viendo este video, a los que están en el chat, repartan el link, compártanlo, díganle a los hermanos que estamos refutando aquí herejías de este tipo y vamos a refutar muchas más. Entonces, para que estén pendientes, traigan su libretica y anoten todos los textos bíblicos que nosotros decimos, porque yo estoy seguro que los van a necesitar. Ok, bueno. Gracias a todos los panelistas, ¿verdad? Ya dimos nuestras conclusiones ya para el día de mañana, si Jehová mediante nos da vida para eso. Bueno, estaremos aquí nuevamente en el canal El Espartano. Pueden compartir, denle like, hermanos. Y bueno, yo voy a estar etiquetando al hermano Juan. En el título va a salir el nombre del canal de este Baruch, ¿ya? Para que puedan ir allá al canal de él y ponerle ahí este video. Bueno, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. El hermano William quería comentar algo. No, quería decir allí la persona que Niel Luna, que dice, faltan Samuel y Renan para completar la paliza a los trinitarios, dice. Pero bueno, Samuel está durmiendo, porque allá en España la diferencia de hora es grande. Y Renan se podría invitar también para que participe, ¿no? También, sí, para responder esa pregunta. Sí, vamos a llamar al hermano Renan también para que yo tengo el número de él, o vamos a escribirle para ver si se quiere unir al, ¿cómo se llama esto? Al apedreamiento que le estamos dando a los herejes de la Trinidad. Entonces, bueno, ahora sí, que tengan buenas noches todos.